gracias, buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros. Como ya lo mencionamos, la presentación del libro de Bernardo Pegueros. Es un libro de relatos fantástico que tiene elementos diversos, multifacéticos y sobre todo de una narración que nos va a dejar sorprendidos. Quiero que le demos por favor la bienvenida a Bernardo, viene desde Guadalajara a presentar con nosotros este libro. Bernardo, bienvenido. Gracias, Raúl. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Pues sí, vengo de Guadalajara directamente a presentar el libro, o sea, no tengo otros planes, no voy de pasada, o sea, me gusta la escena literaria de la Ciudad de México, me gusta pues la energía cultural que tiene y pues decidí formar parte de eso, ¿no? Me llamó mucho la atención y creí que a lo mejor mi obra pudiera caber ahí en esas cosas que van emergiendo de la ciudad. Así es, pues la relación que tenemos Bernardo y yo fue a partir de una publicación en la revista Cuentística que yo edito. Bernardo participó en ese número y fue antologado en ese número dedicado al amor. Más adelante tuvimos la oportunidad de trabajar en este libro precisamente y es por eso que decidimos presentarlo en Ciudad de México. Antes de empezar con la charla quisiera hacer algunos apuntes sobre la obra, pero especialmente sobre la creación literaria, porque en tiempos como estos en los que la crítica intelectual suele ser más bien ideológica, es importante levantar la voz desde los creadores, desde la perspectiva de los creadores, porque no es fácil, jamás es fácil crear una obra. Escribir un relato fantástico requiere de una mirada sofisticada de la realidad y me atengo al significado esencial de la palabra. Sofisticado es que no es natural. Sofisticar es falsificar o corromper. Falsificar la realidad no significa necesariamente fabricar algo contrario a la verdad, sino más bien simularla, es decir, representarla. Una representación es, a su vez, manifestar con palabras algo que crea la imaginación. Entonces, para escribir un relato fantástico, primero es preciso imaginar una falsa realidad que se representará después en el texto. Al hacerlo, el autor crea otro mundo, el ficticio, que se sostiene con sus propias reglas y fundamentos. De allí el origen de la palabra ficción, una creación artificial. Una ficción es, pues, un engaño que el autor tiene que hacernos creer desde el principio que se trata de algo real, pero que por obvias razones no lo es. Por eso sorprende la cancelación ideológica de tantas obras de ficción y la crítica pseudointelectual sobre ellas, que más bien parecen activismo social. Todo este proceso creativo en el que un escritor pone su mejor empeño sucede en un solo movimiento que los lectores y espectadores no alcanzan a percibir. Y como se ve, no es sencillo de lograr. Para conseguir un relato creíble, el autor debe ser preciso y atinado en sus movimientos. Debe ser como el ilusionista que, con un truco bien ejecutado, tiene que hacernos creer que la magia es posible. Para eso, necesita practicar una y otra vez hasta que los movimientos de sus manos, sus gestos y los señuelos que nos presenta para distraernos parezcan naturales y necesarios. Dicho sea de paso, en un espectáculo, la magia es posible gracias a la pericia del mago, no al tipo de truco. Del mismo modo, la magia en la literatura es posible gracias a la pericia narrativa del escritor, no al tema del que escribe. Los autores memorables lo son por esta razón. Es lo que me dedico a señalarles constantemente a los autores que acuden a mí en busca de un editor. Y esto es algo que platicamos en algún momento Bernardo y yo. Es decir, un tema no hace un buen cuento, un tema es apenas el pretexto para un buen cuento. Un buen cuento se forma a partir de la pericia que tiene el autor para narrar esas situaciones. En este caso, hay varios elementos en el libro de Bernardo para considerarlo bien ejecutado. Y me gustaría comenzar hablando de algunos de los relatos. Por favor, Bernardo, cuéntanos
acerca de falso presagio en general. ¿Cómo fue la consecución de esta idea que es un relato de relatos fantásticos? ¿Por qué fantásticos? Ok, pues mira, creo que no tenía planeado al principio qué cuentos iba a incluir ahí. Yo tenía pensado ya elegir algunos cuentos para publicar, entre ellos pues algunos que ya había mandado a revistas, algunos que no habían visto la luz, la mayoría, pero quería que tuvieran una temática como mística, o sea, que tuvieran una conexión entre ellos que a lo mejor no fuera percibida a primera lectura, ¿no? O sea, que a lo mejor si los leyeras por separado no entiendes cómo es que se conectan, pero yo pienso que cuando yo revisé mis cuentos y cuando vi qué cuentos iba a incluir el falso presagio, me di cuenta que esos cuentos forman una parte importante de mi recorrido, pero como falso presagio. O sea, yo no puedo separarlos ya de falso presagio porque forman una especie de conexión. Tienen como este acercamiento, como dice en la contraportada, que es como una línea que se divide entre la ciencia y la metafísica, ¿no? O sea, como ese lugar en el que ninguno de ellos dos quiere converger, pues uno no acepta que hay preguntas y el otro no acepta que esas respuestas pueden estar a veces en la ciencia, ¿no? Es como una contradicción. Una contradicción, ¿no? Tienen esa energía los cuentos, siento yo, ¿no? Que puede ser creíble o puede ser factible, pero te quedas con la duda, ¿no? De todas maneras. Sí, definitivamente hay una conexión entre ellos, más adelante lo diré, que es visible desde el primer relato. Es decir, hay una inquietud por parte de Bernardo de contar sobre ciertos elementos, y en un momento regreso a eso, porque es importante señalarlo. La selección de cuentos de falso presagio, el libro de relatos fantásticos de Bernardo Pegueros, es una puesta en escena bien ejecutada por el ilusionista. Lo primero que se percibe al leerlo es un verdadero y vivo interés por convencernos de que lo que nos relata es real. Se le nota entusiasmado. Ninguno de sus cuentos cae en la insipidez ni en la obviedad. Más bien predomina la incertidumbre y especialmente la extrañeza. Es como si entraras a una habitación y te encontraras con algunos objetos familiares que, sin embargo, son raros por alguna razón. Una silla sin asiento o un espejo que tiene el vidrio esmerilado. Asimismo, tampoco se dedica a contar asuntos que contradigan la verdad, retomando este asunto de la ficción. En los universos ficticios de Bernardo, lo que nos cuenta es verdad y es posible. Vamos al primero de los cuentos, a este relato de excursiones, que es sobre un dueño de un perro que consigue un artilugio para entretener a su perro mientras él está fuera por mucho tiempo. Este cuento tiene, en efecto, una como esencia de ciencia ficción. Sin embargo, hay un trasfondo ahí. ¿Cuál es la inquietud de Bernardo a la hora de escribir excursiones? Creo que es como una síntesis o una especie de síntesis de un problema que siempre he tenido, que es que a pesar de ser diseñador gráfico de profesión, nunca funcionan bien conmigo las computadoras. O sea, no es como que trate de decir que es una maldición. Es el complot de la tecnología. Ajá, sí, me pareciera a veces así. Y tengo cierto recelo a que nunca funcionan bien conmigo, sea la computadora más fregona, sea la que me compren y digan, esta es la última versión, esta te va a funcionar. Lo hace todo solito, ajá, ¿no? Sí, prácticamente. Ajá. Y es como ese recelo que tengo hacia la tecnología de que algo siempre falla, ¿no? Hay algo siempre a mejorar y es un poco desesperante para mí eso. Y entonces, como que quería esta visión de excursiones que tiene a Carnegie, al perro. El perro. Y es la un visión husky también, siberiano. ajá, un husky siberiano, sí. Uh-huh. Y la visión de su dueño, ¿no? Está dividida en las dos partes y leemos el punto de vista del perro y el punto de vista del humano. Bueno, al revés, primero el del humano y después el del perro. Sí, que el perro, por cierto, está completamente desconcertado porque no sabe qué es lo que sucede. Sí. Bueno, tanto en acto de contrición, en excursiones como en acto de contrición, y pregúntale a Nicanor,
El autor muestra una incertidumbre y recelo, efectivamente, por el exceso de tecnología y sus repercusiones en la vida diaria, que llevan al dueño de un perro a someter a un trance psíquico para que no note su ausencia, o a una mujer que, con tal de congraciarse con el Dios dispositivo móvil, es capaz de desprenderse de la única gracia con la que fue bendecida y que hace de su acto de contrición un espectáculo mediático para ganar más aduladores, o una sociedad hedonista que usa una máquina del tiempo para llevar a la gente del pasado a un programa de televisión en el que se ríen de ellos por ignorar lo obvio para alguien de nuestro tiempo. En cada uno de estos relatos hay una realidad simulada, aunque no necesariamente ficticia. La tecnología que usamos tiene un impacto profundo en nuestra vida y en nuestra forma de socializar, y en muchos casos se vuelve indispensable para el propio desarrollo de la vida. Esa es una de las inquietudes que se notan en este libro. Hay, como lo mencionas y se nota en los textos, hay una inquietud por la tecnología, como que hay una necesidad de señalar una especie de peligro, un presagio de que algo va a suceder. Sí, un presagio precisamente. Sí, es que siento que avanzar a la tecnología o dejar que avance casi sola, ya se ha visto en muchos autores, ¿no? que presagian eso, ¿no? Que si dejamos que la tecnología se autorregule y se automejore, pues vamos a terminar siendo, pues ya sea los sirvientes de la tecnología o con consecuencias que ya no vamos a poder revertir, exactamente, sí. Entonces, esa inquietud trato de que no se quede sin quedar palpable ahí en el libro, ¿no? Sin que no se note que me preocupa eso. A pesar de que son historias que no me estoy aventando un ensayo ahí, ¿no? Diciendo, oigan, esto no está bien, claro, no lo hagan. Es otro elemento. Ajá, es un punto de vista y pueden no tener la misma forma de pensar, pero a mí me parece que es uno de los como de las preocupaciones que trato de poner ahí en la antología. Efectivamente, y se nota, definitivamente la literatura no es para advertir de peligros o de hacer propaganda a partir de ella, sino es más bien plantear una posibilidad. Sí. En estos relatos se plantean posibilidades muy interesantes porque, como señalé, el uso de la tecnología en nuestra realidad, no en la realidad del relato, se vuelve igualmente asombrosa, ¿no? La dependencia que tenemos cada vez más hacia la tecnología. Eso, como lo mencionaste en Acto de Contrición, es donde está más notorio eso, ¿no? O sea, cómo sí. Laila, la protagonista, depende de hablar con Dios a través del app de su celular, ¿no? Ella tiene que, pues, estarle rindiendo tributo, ¿no? Tal cual, por medio de esa tecnología, y es como un resumen o una forma de decir que siempre estamos adulando o buscando un medio de adular a, pues no es como contra Dios, sino como endiosar a cosas que tal vez, ¿no? O a estas ideas o al objeto, a la tecnología, a la popularidad, a lo que nos ofrece esta tecnología. El sentimiento de egolatría al final, ¿no? Sí, definitivamente. Sin embargo, el gran acierto de este libro se llama Cabeza de Haba. Incluso hay una edición unitaria, en una artesanal muy linda, por si en algún momento se quieren animar a leerlo. Y voy a contarles brevemente acerca de este relato porque es, podría considerarlo yo, la columna vertebral de este libro. La anécdota, rápidamente, puede parecer curiosa. Es un niño extranjero con una malformación en la cabeza, de allí el título, Cabeza de Haba, que llega a un pueblo costero y casi anodino de un país que podríamos decir que es México, porque realmente no hay un lugar en específico. Sí, no está mencionado. Allí los otros niños lo miran con recelo. Su cabeza rara, tiene un ojo blanco, su forma de respirar tan extraña. Como es fácil de suponer, este niño se vuelve el objeto de las burlas de los demás. Pero nadie sabe de lo que es capaz ese niño. Solo Nabor, el protagonista, es el que nos narra este relato, y lo hace con una voz tan convincente y tan auténtica desde una perspectiva infantil que nos logra conectar con Haba. Este relato no es menor. Cabeza de Haba, como le dicen en la escuela, es telépata y a los tumbos le cuenta su historia a Nabor.
Aba necesita volver a su país, del que fue expulsado por atentar contra el designio de la grandeza de esta patria a la que él pertenece. Y tiene que volver para buscar a su madre, que se ha quedado bajo el régimen de horror de un tal Stalin. De un tal Stalin, como lo señalan los mismos niños. Sí. No saben quién es este señor. Pero la verdadera importancia de este relato está más allá de su historia. Se trata, entre otras cosas, de un despertar en varios sentidos. Aba está tratando de reconstruir su historia, lo que requiere de valor. Por su parte, Nabor se da cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que hubiera podido imaginar. Nabor crece gracias a la experiencia vivencial de Aba, que se la comparten estas conexiones telépatas que tiene. Y Aba al mismo tiempo descubre que en el mundo todavía hay personas de buen corazón, como suele decirse, lo que es simbólicamente más especial teniendo en cuenta el lugar del que viene. Esta es una historia en la que se forja un lazo de amistad entrañable. Y es también, como para los griegos clásicos, una historia en la que el héroe tratará de vencer a los designios de los caprichosos dioses. Stalin alcanzó esta categoría, una categoría de dios moderno, para volver a casa. Y a este entramado se le suman experimentos científicos, poderes sobrenaturales y el ingenio de dos chicos que, con todas sus limitaciones, empezando por el de la edad y de la inexperiencia, tratarán de conseguir su objetivo. Parece curioso hoy, en estos tiempos, hablar nuevamente de Stalin. ¿Hay alguna razón por la que hayas decidido situar este cuento en un contexto de principios del siglo XX? Creo que siempre me ha intrigado mucho esta etapa de la humanidad en la que existían tan marcados, digamos, las dos ideologías que han dominado el siglo XX. Me gusta mucho esa mística nada más, no es como que esté cargado de un lado o del otro, sino que me encanta pensar en que las personas veían como un par de monstruos devorándose el mundo, ¿no? Esa es la idea principal, y creo que tenía que contar alguna historia que estuviera ubicada o que tuviera relación con la Unión Soviética. Y cabe decir que después me enteré que sí hay ciertas historias de personas con las que se hizo experimentos de telepatía y telequinesis y todas estas capacidades mentales, podríamos decir, en la Unión Soviética. O sea, sí hubo un estudio y no me basé yo en eso. O sea, sí fue como una forma en la que yo trataba de pensar qué haría si fuera Stalin, ¿no? Y a lo mejor buscas todos los recursos para avanzar en esa guerra fría, ¿no? Y uno de ellos era el estudio con personas con capacidades psíquicas o sobrenaturales, sí. Entonces, partiendo desde ese punto, desarrollé una historia que fuera un poco más cercana, ¿no? Dije, ¿cómo podríamos relacionarnos acá, mínimo los latinoamericanos, ¿no? Porque digamos que es un pueblo mexicano, pero tiene esa sensación de cualquier pueblo costero de que puede ser en cualquier parte, ¿no? Sí, sin haber viajado por toda Latinoamérica, ¿verdad? No conozco, pero me parece que tiene esa sensación, ese espíritu. En la esencia, es decir, la esencia del pueblo comparte la esencia tal vez de los demás lugares en cualquier otra parte de la Hispanoamérica, es decir, esta pequeña burbuja en la que vive, este desconocimiento del mundo. Las noticias llegan como un rumor lejano. Sí, o sea, como dice ahí, los rancheros son los que traen las noticias de afuera, porque visitan un puerto que es un puerto grande, y aún así quién sabe qué tanto cambió la historia que les contaron a ellos, la llevan al pueblo de, no sé, muy pocos habitantes, y ahí es donde llegan, o donde llevan a Aba, ¿no? Es un niño exiliado de la Unión Soviética que tiene que ser ahí, ¿no? También hablo del golpe de calor que sufre, el asfixiante calor que tiene que sufrir al llegar, porque pues yo me imagino en su lugar, y pues debe ser horrible, ¿no? Llegar como un horno, ¿no? Y uno que sí, ¿no? Llega a esos sitios y sientes el hornazo. Sí, en esta colección de cuentos caben otros asuntos diversos, desde la narración de un enjambre de cucarachas que habita una cocina humana, que habita una cocina humana, o una familia que tras un experimento fallido que se sale de control, comienza a comportarse como hormigas, pasando por temas más filosóficos y espirituales, como la muerte y la reencarnación, o una historia con esencia del New Age, que es este esoterismo sincrético occidental, y muchas veces contradictorio, en el que caben creencias de buena cantidad de asuntos.
Este cuento es simbólico en este sentido, que es la portadora, es una especie de paralelismo bíblico donde una biomáquina tiene que salvar a una civilización estelar y comparte rasgos con filosofía budista y tiene corte de ciencia ficción. Cuéntanos también un poco de la portadora. Sí, creo que ahí estaba leyendo bastantes libros, o bueno, algunos libros sobre... Bueno, para empezar, iba con la energía de reencarnación de Amarillo Borroso, que habla sobre ese tema. Y también como esta analogía al Génesis, ¿no? Al Génesis bíblico, que siempre me ha inquietado ese superpoder de los dioses, ¿no? Bueno, de cada dios diferente, de ser absolutamente perfectos, ¿no? Enteros, nada se les puede contradecir, nada hay que preguntarles, no, ellos mismos no se cuestionan nada, nunca, ¿no? Siempre es todo con base... en todo. Ajá, sí, un super dios, ¿no? O sea, bueno, como los hay por montones. Y quería reivindicar o retomar esta idea de Dios y decir, bueno, esta para empezar es una diosa, ¿no? Bueno, un dios con energía femenina, esta biomáquina, ¿sí? Y me imagino en este cuento al universo, para ella, recorrer los vacíos del espacio y todo esto es como para nosotros caminar, ¿no? O sea, sin que nosotros entendamos cómo lleva a cabo ella eso, ¿no? No logramos entender, porque al final de cuentas, pues sí es una diosa, ¿no? Se maneja en otro plano dimensional tal vez, pero es capaz de enternecerse, de ver a unas almas o unos espíritus que están enclaustrados en un planeta y forzados a trabajar, y ella se ve como su salvadora, ¿no? Y tiene que, pues, portarlos, como dice el título, llevárselos a otro lugar. Y es también esta imagen de que ella también tiene preguntas, ¿no? También no sabe cuál es su destino, no sabe hacia dónde la lleva todo eso, pero tiene esa voluntad de llevar a cabo eso. Y creo que eso es muy importante borrarlo en el caso de las religiones, de los dioses, ¿no? O sea, un dios no puede tener preguntas, un dios no puede dudar de nada, ¿no? Dios lo sabe todo, tú vas a él porque él sabe todo, como en el caso de Laila en la aplicación. Esta vez en el caso de la portadora, ella no lo sabe todo, ¿no? Ella tiene dudas, ella sufre tropiezos en el camino, ella no las tiene todas con ella, pues, ¿no? Y esa manera de humanizarla creo que es lo que me ha gustado mucho de narrar en la portadora. Sí, y efectivamente yo creo que ese es el gran rompimiento con la línea del estirpe de los dioses. Esta biomáquina tiene dudas, llega al hartazgo, llega al cansancio, cosa que por ejemplo con los dioses no sucede. Pero también está este otro rompimiento, como lo mencionas, el de cuestionarse. En una era de fundamentalismos, es decir, el fundamentalismo religioso, donde se da por dado algo, que Dios creó el mundo de tal modo y en tanto tiempo y es inapelable. O los fundamentalismos políticos, como hablando de Stalin, ¿no? Stalin es el Dios, no se le puede cuestionar. Sí. Es muy importante que se nos presente un personaje como esta portadora, que ella sí se cuestione, tiene dudas y no sabe si lo va a conseguir. Incluso tiene algunas compañeras que terminan luchando entre ellas. Sí, o sea, son también como esta especie de, pues sí, de personas normales, digámoslo así, hablando a nivel dimensional, que también tienen problemas, parecen tener mucha seguridad a la hora de ir a rescatar a estos espíritus, pero también en el trayecto ellos pierden una esencia de ellos, que es pues como la certeza, ¿no? La seguridad, y se terminan confrontando entre ellos, lo que deja sola a la portadora, ¿no? Así es. Pues entonces, este es el cuento de corte New Age, con esta tendencia hacia el ocultismo, hacia los paralelismos religiosos, fundamentalistas, pero con esta renovación, que es la duda, que es el cuestionamiento. Asimismo, hay otro relato también que me parece medular en la estructura del libro, que es El claro en el bosque, donde esta personaje, la protagonista, es una mujer pueblerina, prácticamente anodina, no tiene tampoco grandes pretensiones ni grandes aspiraciones, simplemente quiere vivir bien, vivir tranquila, pero de pronto comienza a tener apariciones de un futuro apocalíptico. Son tan realistas estas apariciones que incluso ella puede tocarlas, interactuar, hablar con los personajes que aparecen de un futuro distópico. ¿Cuál es
la intención de manejar el futuro, porque es usual que en la narración de la ciencia ficción o el fantástico sea al revés, se viaje hacia el pasado, sí, donde se trata de corregir un error. Pero en este cuento estamos viendo que la protagonista tiene la capacidad de ver el futuro, hay una incertidumbre, es decir, muchas cosas pueden cambiar con simplemente que lo decidan los personajes de hoy. Sí. ¿Cuál es esta inquietud de Bernardo sobre el futuro y las decisiones? Pues creo que siempre he pensado que debe haber, o esta idea desde niño que es como debe haber puntos en la Tierra en los que el tiempo no sepa quién es, ¿no? Que esté perdido, que como que tenga un error, como si fuera una especie de glitch de videojuego, en el que puedes tener como un traspaso o son convocadas cosas de otros tiempos, no sé, me gusta esta idea. Y el cuento de El claro en el bosque pues empieza por eso, ¿no? Por tomar primero a las ánimas o a los aparecidos y verlos de otra manera, ¿no? Otra clase de visión de ellos, que no sea la clásica de, sí, es un señor que se murió y viene a aparecerse, ¿no? Es otra búsqueda de explicación, es otra intención. Y otra propuesta. Y otra propuesta, ¿no? También sería... Y aparte, pues la soledad de la protagonista, que es como, ella vive en las orillas de una cabecera municipal de un pueblito, ¿no? Entonces, es como esta soledad los arroja también a vivir cosas que no conocemos fuera de esos lugares, ¿no? Digo, a lo mejor en Jalisco es más común escuchar de personas que sí les pasa en los pueblos, ¿no? Pero estando en ciudades tan grandes, en el mismo Guadalajara, no te enteras de lo que vive la gente. Fuera de esos límites, no se diga aquí, ¿no? Que los límites no sé dónde están, los de la Ciudad de México. Nosotros tampoco, ¿no? Cada vez son más borrosos y confusos. Sin duda, lo que mantiene unidos, la red de cohesión que tienen estos cuentos, es este universo fantástico que crea Bernardo. Es un universo muy bien construido, porque no hay espacio para el aburrimiento, no hay espacio para decir esto no es posible, porque la habilidad con la que Bernardo hilvana sus historias nos permiten ir siguiendo paso a paso a los protagonistas en sus peripecias, en cada uno de los pasos que da. Como un buen ilusionista y uno ambicioso que trata de asombrarnos, Bernardo Pegueros nos presenta sus mejores trucos de magia y consigue, en buena medida, que le creamos. Salvo algunos movimientos que pueden levantar suspicacias, no falla. En fin, el asunto es no que no tenga estos movimientos, sino que son insinuaciones apenas. Sí. Podemos aceptar todos y cada uno de los cuentos. Pero en general y en muchas particularidades, como las mencionadas en los relatos que hemos estado conversando, las narraciones de Bernardo no nos permiten distraernos, lo que es un gran acierto del escritor, porque nos mantiene con una constante sensación de que algo va a suceder. Esto es, en efecto, un presagio, y el título, Falso Presagio, desde el principio pretende engañarnos, preparándonos para no creer lo que leeremos. Ese es el anzuelo que, movidos al menos por la curiosidad, terminaremos mordiendo. Sí, y es que es también parte de la construcción. Y bueno, yo también aquí quería preguntarte a ti, allá cambiando la dinámica. Claro. ¿Cómo fue para ti ir leyendo El claro en el bosque? Porque tengo que decir que El claro en el bosque tenía otro final. Bueno, de los 2 tercios, o el último tercio del cuento era diferente, era completamente diferente. Y me acuerdo muy bien de cómo me escribiste y me dijiste que eso era un mensaje pues que destruía bastante parte del cuento, ¿no? Y quería preguntarte cómo fue que llegaste o cómo fuiste descubriendo todo eso y qué sentiste al ver y decir, ve nomás cómo está haciendo este güey el cuento, hacia dónde lo lleva. Mira cómo me lo hiciste. Ajá. En realidad, como mencionas, el cuento de El claro en el bosque tenía otra intención al principio, es decir, la inquietud por el futuro y lo que puede suceder en el futuro estaba allí. Ese era el hilo conductor. Sin entrar en detalles, la intención del autor en ese momento era contarnos una historia, es decir,
crear una anécdota que fuera lo suficientemente convincente para sostenerse. Sin embargo, había contradicciones en el mismo argumento y se valía de elementos que eran... Tú usaste la palabra populista. Sí, pero antes de llegar a ese punto, se vale de elementos que son un tanto como de formato, como de un tanto cliché, es decir, como de panfleto, ¿no? Sí, ahí es donde entra el elemento del populismo, porque están estos discursos de la privatización es mala, porque en detalles generales, la protagonista del relato tenía era dueña de un predio que estaba indecisa si vendérselo a un particular o vendérselo a una universidad estatal. Entonces su decisión se decanta por el particular y eso en el primer argumento es lo que desata la guerra en un futuro y lo vuelve apocalíptico. Sin embargo, bueno, aquí, aunque pareciera un planteamiento sencillo e inofensivo, tiene todo un trasfondo y como editor uno debe ser muy precavido a la hora de leerlos, porque si los dejas pasar, terminas construyendo historias falsas en el sentido de no creíbles. Y no podemos, como autores, permitirnos eso. Nuestro trabajo como escritores es crear historias convincentes. Por eso esta reflexión acerca de la creación de ficciones. Es una falsificación de la realidad que tenemos que ofrecer al lector para que nos crea. Tiene que ser creíble. Sí, yo recuerdo que, digo, para que quede también claro que no fue como una especie de manipulación, ¿no? Que me dijeras, oye, cambia esto y hazlo porque yo te lo digo. Yo también, de hecho, pues tengo que mencionar otra vez, como lo hice en Guadalajara, que ese cuento me había generado una mención honorífica en Venezuela. Pero yo me había visto carrereado a terminar el cuento y le di un final como, pues sí, medio novelesco, ¿no? Medio... del Canal de las Estrellas, no sé. Un poco de La Rosa de Guadalupe. Sí. Esta rosa, el viento ahí, ¿no? Soplando. Sí. Y ya cuando Raúl me hizo la observación, yo ya me había quedado con la inquietud, antes de que Raúl lo dijera, es que no sé si cerró bien el cuento, se me venían mil cosas más que me parecían más como mías, como de mi estilo, a ese final. Y cuando tú lo mencionaste, inmediatamente lo conecté y dije, es que él también vio lo que yo ya había pues, percibido. Y yo creo que esa es la gran ventaja, es decir, tú no te sentías a gusto con el mismo desarrollo del cuento, por lo tanto, si tú no te sientes convencido con lo que estás narrando, no los vas a convencer a los demás. Sí. Eso facilitó mucho el proceso de edición porque... tú mismo reflexionaste acerca de los elementos que no te convencían, yo solamente los señalé para decir, cuidado, estos son elementos de advertencia, hay que ser cuidadosos con esto para no faltar el respeto al lector, ¿no? Es decir, que no se quede con una historia simplista simplemente por cumplir con el cuento. Sí, por cerrarlo y decir, bueno, vamos a dar un mensajito bueno y que la gente siga con su vida. Y creo que también por eso lo había dejado al final de la antología, porque decía, bueno, un mensaje positivo no es como que estén cargados de mensajes negativos, pero sí era como el más prometedor, por decirlo así, ¿no? Que al final, de todos modos, el cuento no tiene un final ni bueno ni malo, ¿no? O sea, está bastante entretenido, puedo decirlo así, sí. Pero también me acuerdo, por ejemplo, de La Portadora. La Portadora yo la había escrito de una manera y lo que me gustó que hiciste es que por completo reubicaste, ahí no tocaste nada, o sea, no moviste los hechos, no me dijiste nada, pero me propusiste un reacomodo del orden de la historia, que yo sentí que lo nutrió todavía más, o sea, eso me gustó mucho de trabajar contigo, que fue como muy propositiva, pero yo también te decía, oye, esto no lo voy a hacer, o sea, no voy a cambiar este nombre o esto porque me gusta o porque creo que queda bien, y también tú coincidías a veces no, pero siempre respetábamos, ¿no? Y en el caso de La Portadora me gustó mucho cómo la propuesta que me hiciste le daba como esa energía o ese espíritu que yo quería que tuviera el cuento, ¿no? Esta génesis que se va contando en buenos lapsos, das un adelanto de lo que va a pasar después, pero no arruinas, no spoileas, como se dice con ese anglicismo,
el cuento, ¿no? Toma una fuerza que va adentrándonos en la historia. Sí, realmente lo que pasaba con la portadora es que parecía que no había una seguridad sobre lo que estabas tratando de decir. Parecían más bien un tanto ideas sueltas y por lo tanto quedaban algunos cabos sueltos. Por lo tanto, el trabajo de edición en ese momento fue únicamente tratar de unirlos, tratar de hacer que corrieran en un hilo lo más fluido posible, sí, en una sola dirección y no que estuvieran abriéndose posibilidades que no terminaran de conectar con lo demás. Sí, y creo que eso pasaba, o sea, como que parecía como, ay, de veras, también esto, ¿no? O sea, iba en el camino mencionando cosas que ya debería de haber mencionado o que ya deberían estar claras y me ayudaste mucho a, pues, a irlas ubicando en su sitio, sí. Ubicando, sí. Muy bien, pues este es el libro que les recomendamos. Hoy lo tenemos aquí a la venta, disponible para ustedes, ya sea en el formato de la antología o solamente en el facsímil de un solo cuento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario sobre lo que ha escuchado, algo que le quiera preguntar directamente a Bernardo? Para que se lo responda, es el autor y les va a responder. Ahorita que estoy, porque ya me voy mañana en la noche. Sí, hay que aprovechar. ¿Tiene alguna duda, algún comentario? Yo sí tengo una duda. Comentabas que estuviste leyendo algunas cosas durante el proceso de estuviste escribiendo el libro. Ajá. ¿Cuáles fueron esas referencias que tuviste en ese momento? Creo que tengo una fuerte, ¿cómo se dice? Una fuerte influencia de los libros de conspiraciones, de esos viejitos de conozca su conexión con el universo, pero no porque crea en eso, o sea, no porque tenga una convicción de creer en eso, sino porque me encanta esas fuentes de dudas de todos lados, ¿no? Escuchar a personas que tienen esa clase de dudas y que siempre son descalificadas. Me parece que no es justo, no que no les creamos, porque no, a lo mejor no es necesario creerles, pero sí que escuchemos esos puntos de vista y sobre todo, pues claro, necesitas a la hora de leerlos tener un criterio para decir, bueno, claro que esto no puede pasar, o claro que esto no es posible, pero esa clase de libros me gustan muchísimo. Hay autores que, a ver, déjame ver si se me viene alguno a la mente, porque a lo mejor a contrapié no se me viene, pero hay uno que se llama Peter Colosimo, me parece, que es un autor de que reúne muchos de estas dudas de los 60, ¿no? Hay otro que se llama Charles Ford, que es como el padre de lo paranormal, ¿no? Él escribe varios libros en los que recopila todas estas dudas que siempre habían existido y las trata de juntar allá por 1870, no me acuerdo qué años era, y hace unas compilaciones de las que parten obras como Los Expedientes Secretos X, como la Dimensión Desconocida. Es como el padre de esa camada, podríamos decir, y de todos los que ahora leemos o escribimos acerca de esas teorías, pues bebemos de él. Entonces yo recomendaría mucho a Charles Ford. Y pues todos esos libritos de los 60 de eso de duda y todas esas rarezas que ves en los tianguis en 20 pesos, me encanta tomarlos y leerlos y ver qué tienen que decir para alimentarlos a lo mejor con una postura científica, ¿no? Contradecirlos o contraponerlos y viendo qué surge de eso. Y mucho de eso me inspira, ¿no? Mucho de eso me llena y me pone como en una energía creadora bueno, ahora voy a ponerlo en un pueblito de México, ¿no? Ahora voy a meter a Dios en una aplicación, ahora voy a poner a un perro a sufrir con un aparato extraño, ¿no? Son más o menos de donde puedo decir que bebo de ello. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario? Sí, adelante. Maestro, hace rato mencionó que le llamaba mucho la atención la escena mexicana de aquí de la Ciudad de México. Sí. Quisiera saber qué autores son los que pues, digan. Fíjate que, por ejemplo, apenas la semana pasada tuve un acercamiento con el autor de la revista, ¿cómo se llama? Inéditos, y con el editor de la editorial Casa Futura. Sí, es editorial, Casa Futura es editorial. Fueron allá a Guadalajara a dar una plática sobre autores noveles. Y bueno, entre ellos también, creo que más bien mi acercamiento ha sido como todos
los cuentos en revistas que leo, pues como Cuentística, como Anapoiesis, como Humeante. Yo diría que esos han sido mis acercamientos a la Ciudad de México, porque veo que aquí se toma en serio a los autores que allá a lo mejor pues se dispersan, se pierden mucho, como que casi se ríen de ellos, ¿no? O sea, allá es como de, escribir ciencia ficción es como de, pues, ¿a dónde vas, güey, con eso, no? Es como una especie de burla. O sea, leo muchas revistas. Sí, yo leo muchas revistas de aquí, y aparte de que supongo que esos autores también me ayudan como a tener sus puntos de vista y a lo mejor a nutrir mi obra a la hora de que inconscientemente los ponga ahí, es por donde más he tomado digo, aparte seguramente de todos los autores que he leído y que han nacido aquí, ¿no? Pero creo que principalmente o más actualmente son las revistas de ediciones pequeñas las que me han formado como un ávido lector de la Ciudad de México, ¿no? Creo que por esos lados es donde he estado acercándome hacia acá. Muy bien, muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda. Bueno, se me hizo curioso que mencionaste que eres diseñador gráfico. Sí. Entonces, aquí mi duda es, ¿cómo fue? O sea, porque digamos que es como un mundo un poco paralelo, Sí, ¿no? no tiene relación. Y pues, escritor, Creo que primero fui escritor antes que diseñador gráfico. Tengo un cuaderno como de esos de Scribble que era amarillo con rojo, que era viejísimo de los 90s, como de 200 páginas. Tampoco tan viejo, tampoco tan viejo. Todos Yo los soy más viejo que tú. Ok. Y estaba lleno con como intentos de poemas y cuentitos como con experimentos que también eran como esa parte, y todo eso fue antes siquiera de que supiera qué iba a hacer en la vida, ¿no? No decía yo voy a ser escritor, no decía me gusta el dibujo, ¿no? Siempre me ha gustado el dibujo también, pero creo que la parte profesional de mi vida, cuando entré a la universidad, yo dejé de escribir, olvidé como esa parte natural de mí que era escribir y dibujar, para volverme un poco más, pues ¿cómo decirlo? Como oficinista, ¿no? Como más godín, más empresarial, ¿no? Y no es como que trate de volver a escapar escribiendo, sino que siento que también pertenezco a ese mundo, o sea, que escribir es una parte que no puedo evitar de mí, porque me gusta mucho contar historias, me gusta mucho como tratar de encontrarme en la visión de los demás, o sea, cuando quiero que me lean es porque me gusta escuchar qué van a decir acerca de lo que yo he puesto en las páginas, no para seguir lo que me van a decir y decir, claro, ellos quieren que sea un poco más callado o menos raro y voy a dejar de serlo, no, sino porque es como una especie de respuesta que yo mismo no me puedo dar. Y la escritura me ayuda a eso, me ayuda a acercarme más a esa parte pues metafísica, espiritual de mí, que el diseño pues no me puede dar, porque el diseño es, haz estos cambios, haz esto, una petición recta y una respuesta recta, ¿no? O sea, es como que aún así lleva su parte de arte el diseño, pero de todos modos no deja de ser como arte enjaulado, ¿no? Entonces, es por ese lado. Ya ¿Sí? la última vez, ¿verdad? No, échale, yo sé, no sé si le estamos quitando el tiempo a alguien más. Si nos pudiera recomendar una revista de nivel internacional, no nada más aquí en habla hispana, A ver, déjame ¿cuál pensar recomendaría? un amigo me dijo de una suscripción que hizo No, usted, una revista personal, que te guste o la fotografía o la escritura. a ver, déjame acuerdo. Pues cuentística, Cuentística, pero es que yo sinceramente nunca la he leído, pero... No, creo que a lo mejor para conectar así con temáticas muy buenas, la revista de la UNAM está muy buena. Digo, no sé qué tan internacional sea la que tiene la U. Seguido veo las temáticas y no me alcanza el dinero para comprar los números que quiero. Ahí en Guadalajara hay solo una o dos librerías que la distribuyen, ¿no? Es muy raro. En Sanborns a veces me encuentro una ahí perdida, pero cuando encuentro una temática que digo, por ejemplo, el otro día compré una que era acerca de el otro como siamés o algo así se llama la temática. Y estaba muy buena, era como de las cosas que vienen en pares y no se pueden despegar, como simbiosis, no sé, está muy chido. Pues sería a lo mejor la recomendación. Si se me ocurre otra, a lo mejor la escribo en las redes de Terraza 450.
¿Mande? Como escritor y diseñador siempre... Sí, es como una cosa que tengo que juntar y separar. Sí. Y como diseñador a lo mejor te puedo recomendar un montón así, libros o revistas. Hay un libro buenísimo, por si a alguien le interesa, de infografías, que se llama National Geographic Infographics. Es todas las infografías de National Geographic a lo largo de su historia y está buenísimo. Es mi libro favorito, yo de mis favoritos. Ya hablando de otros temas. Sí, sí. Es que uno se nutre de todo esto, ¿no? Justamente quería hacer una pregunta. Ajá. Un poquito. Justo te iba a preguntar, te quiero preguntar, ¿qué libro de ciencia ficción es como tu favorito o que te haya marcado? No, pues Ubik de Philip K. Dick, no sé si alguien lo conozca. Si no han leído a Philip K. Dick, léanlo. Si no hay para mí, haz de cuenta que cuando empezaba a leer ciencia ficción, pues me gustaba mucho esto de los viajes espaciales, de lo clásico de la ciencia ficción, ¿no? Pero cuando yo leí a Philip K. Dick, yo cerré la ciencia ficción o buena parte de la ciencia ficción. Yo dije, es que esto ya no puede ser mejor. O sea, este güey se acabó la ciencia ficción. Ya hace como una forma de ver la ciencia ficción mucho más filosófica, más todo lo que tiene la ciencia ficción para dar, él lo explota de una manera magnífica y aparte la historia es muy entretenida, da unos vuelcos muy buenos y tiene una forma de ver a la humanidad que otros autores no tienen, ¿no? Y para mí Philip K. Dick, el libro de Ubik fue el que me voló los sesos, ¿no? ¿Una más? Yo quería preguntar, bueno, más bien comentar. Sí, adelante. Es que, como soy allá y vengo acá, Sí. entonces perdí el hilo total, pero me acordé de Álvaro Delgado, que es un paisano, No lo conozco. es un periodista que ahora se ha hecho muy famoso, Ajá. pero es jalisciense, y creo, no me acuerdo si él o el chihuahuense, Alejandro, bueno, su compañero, habló de Stalin, pero la gente decía, es Stalin. ¿Cuál Stalin? Es Stalin. Entonces yo pensé que hablaba de eso. Me hubiera puesto ahí cabeza de ama, ¿no? ¿Cuál Stalin? Pues es todo bueno. Porque las costumbres, la gente de ese momento decía, es Stalin. ¿Y quién es Stalin? ¿No? ¿Dónde está Stalin? ¿Dónde vive Stalin? Eso, bueno, lo agarré así, lo pesqué y lo relacioné. Ajá. Y lo otro, cuando hacen tú y el editor conversan o nos platican y dicen de la diferencia que hay entre Jalisco y la Ciudad de México, ¿no? Que aquí hay más escritores, que hay más foros, que hay más producción, pues en general, Sí. pero me acordé de Juan Rulfo, que es el parteaguas, ¿no? El parteaguas del mundo, ya ni siquiera de Jalisco o la Ciudad de México, ¿no? Sí, no era de... Ya, él rompió. Y venía de no escribir nunca nada, ¿no? Pero sí de leer y de traer la cámara fotográfica en las manos siempre, ¿no? Ese imaginario que tiene, que yo creo que Jalisco lo ha de tener. No los jaliscienses en sí, que lo deben de tener, Sí, más sino bien es Jalisco. como el lugar, la tierra, ¿no? Así es. Bueno, no sé si va a estar terminar. No, creo que por ahí va. Es muy diferente a nuestro... La Ciudad de México no es rural. Sí. Desde hace muchas décadas, es más, no me atrevería a ¿Cuánto decir... tienes que recorrer para salir, ¿no? A un poblado realmente? Y allá, creo que si pueden, dense una vuelta a algún pueblo del sur de Jalisco, de donde es cuando, lamentablemente el crimen organizado ha ido mermando las oportunidades de ir de turista a esos lugares. Pero hay lugares todavía muy seguros, muy tranquilos y tienen una mística que es, pues claro que entiendo en qué se basaron Arriola, Rulfo, ¿no? Yáñez, para tomar eso y volverlo casi como grabado en madera en la historia de la literatura mexicana, porque esos pueblos tienen algo, pues no sé, es como que no se les puede borrar ese espíritu que tomaron esos escritores de ahí. Y como dices tú, no es la gente, no es como las personas que lo habitan nada más, sino la tierra misma tiene algo muy extraño ahí. Sí, es como una película en blanco y negro. Sí, yo fui hace unos años con mi novia y otros amigos a Sayula, que es de donde era, bueno, se cree que era
Rulfo o parte cerca de ahí, ¿no? Y de ahí fuimos a San Gabriel, que también es de los pueblos que están entre la duda de que siga ahí Juan Rulfo. Y tienen mucho esa mística extraña, o sea, como de pueblos olvidados, realmente siguen olvidados, no es como que hayan crecido mucho desde aquel entonces, pero guardan una mística, no sé, es fascinante. Un saludo para la gente de Sayula y del sur de Jalisco. Oye, pero también eso que tú mencionas, yo no he leído, no tengo la oportunidad de leer el libro, pero yo sí me ubiqué en las páginas del Duda, ¿no? Ah, sí, claro. La revista de nuestra juventud. Sí. Estoy hablando de que tengo 60 años. De Posada. Entonces yo la leíamos algunas personas y la comentábamos. Como comentar una canción de los Doors, en aquel momento puedes comentar el capítulo de Duda, ¿no? Sí. Y si tú estás, tienes una página indeleble, que es de la revista Duda, de Dimensión, de todo, hasta de Crónicas y Leyendas de México, ¿no? Sí. Es una revista que también era de uso común en aquel entonces, ¿no? De cuando acababas de leer el número y se lo pasabas a tu mamá para que leyera y luego se lo pasabas. O entre cuates, ¿no? Sí. O entre cuates se pasaban esas revistas. Se intercambiabas. Sí. Entonces yo sí veo pátina en tus intervención de ese tiempo, de ese momento, ¿no? Precisamente yo cuando escucho el pueblo mágico, cuando realmente debería de decirse de veras, ¿no? Porque en México, aquí en la Ciudad de México hay barrios mágicos o esquinas mágicas, ¿no? Sí. Es más, este lugar es más o menos como eso, lo toman algunas personas. Trata de atraer esa energía. Así es, porque nuestra historia particular, también tiene nuestros fantasmas, ¿no? Sí, claro. Y eso de la gente, digo, a mí me parece un regreso a mi origen de las revistas. De las revistas que decían, pues las revistas son para marihuanos, ¿no? O los papás decían, es para ignorantes. ¿Cómo no? No puedes tener más revistas que nosotros. Y es que precisamente la revista sirve para sintetizar un libro o varios temas de libros, y sin embargo mucha gente ya ni las toca, ¿no? Ni digitalmente ni físicamente. También tiene que ver mucho el aspecto de crecen, pero crecen sin un cuidado. Muchas de las revistas que están circulando actualmente son solamente compiladores de textos, y eso definitivamente no es una revista. Una revista debe tener dirección, diseño, debe tener un propósito para antologar a esos autores, y sobre todo ser una vitrina para todos los autores, especialmente los que estamos forjando nuestras carreras. Por eso es la gran importancia de mantenerlas vivas, las revistas, pero sobre todo ser responsables cuando uno es editor de una revista. Yo lo soy, y una de las cosas que me propuse cuando decidí fundar Cuentística fue esa: mantener un espacio que fuera además no solamente la vitrina, sino un apoyo para los autores. Es decir, todos cuando comenzamos, cuando estamos desarrollando nuestra carrera de escritor, cometemos errores, es normal. Del error se aprende, pero si no tienes a alguien que te los esté señalando, si no tienes a alguien que te esté retroalimentando y diciéndote aquí hay cosas que mejorar, no existe el crecimiento en el autor. La revista tenía esta función de irte preparando para el siguiente paso, que es el libro. Sí. La novela, la antología de cuentos, colaborar con otros autores, la magia de aparecer con otros autores, los que a lo mejor tú admiras o conoces o te son, como dice Bernardo, te forman en algunos sentidos. Salir publicado con ellos es también un halago para uno mismo. Entonces, mantener las revistas, pero revistas con esta intención, no solamente antologadoras, es fundamental. Sí, además, pues yo puedo decir de Cuentística que lleva Raúl, que en el caso mío me gustó su forma de trabajar a partir de que me publicó en Cuentística. O sea, él y yo trabajamos juntos porque me gustó cómo llevó mi cuento en la revista.
porque él no fue de, me pasas tu cuento y yo lo publico y se acabó, ¿no? Él es, vamos a sentarnos los dos a revisar tu cuento para trabajarlo. Yo la verdad es que también antes de ese cuento había trabajado muy poco la edición de mis cuentos, más allá de la revisión de 2, 3 amigos, y trabajar ya verdaderamente con un editor hace muchísima diferencia, porque pues para empezar te destripa el cuento, o sea, no, uno cree que tiene algo que ya está dicho, ya está listo, ya está nada más para pulirse, y no, o sea, Raúl tomó el cuento y ¿sabes qué, güey? Esto cambia todo esto está mal, así francamente, y su forma de trabajar fue la que en el cuento de cuentística, pues, fue a partir de donde yo dije tengo que trabajar con él, tengo que tomarlo como mi editor para la metodología que voy a hacer. Y bueno, regresando a lo de las revistas, pues eso es lo que hace a una revista algo que puedes tomar confiado en que va a haber una información, sea de duda o sea de cosas paranormales, pero que sepas que vas a tomar algo, digámoslo así, serio, trabajado, estructurado. Es importante eso, por más amateur que seas o por más de poco tiraje que sea. Y nada más quería mencionar eso que habías dicho de finales del siglo XIX, principios del XX, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, sí. Tuvo un halo de misticismo, ¿no? Aquí en Madero, sí. Tan solo, no en la calle de Madero, sino en Madero, ¿no? Madero, él no hacía nada si no lo consultaba con los espiritistas, ¿no? Aparte de eso, Madero que era la moda en ese momento. No, y aparte la Europa decimonónica, ¿no? También con ese halo de hacer las cosas si me lo dicen mi guía espiritual. Sí. Y la Rusia zarista, ¿no? Sí. Cuando estás mencionando, no, ya no sé, tal vez hasta invento yo, pero Rasputín. Bueno, Rasputín es antes de ese, es cuando estaban los... Sí. Los pero todavía esa carga mística que tenía, ¿no? Stalin, ¿no? Queda esa idea de como de vamos a rescatar lo metafísico o lo paranormal para que trabaje a nuestro favor. Sí. Y ayer precisamente estaba oyendo un podcast que habla acerca de ese episodio, acerca de Aldous Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz, que tiene una revisión acerca del psicoanálisis. Cuando él estaba vivo hizo este análisis del psicoanálisis y dice que para él son supercherías, o sea, son falacias del psicoanálisis, y dice, va a llegar el día en el que recordemos al psicoanálisis y lo veamos como la nueva forma de idea conspiranoica, ¿no? De como la astrología, o como lo fue en su tiempo, ¿cómo se llama? La que mides el cráneo de alguien con este vaso para decir quién es, ¿cómo se llama? Pues la antropología física, ¿no? Sí, tiene un nombre que se llama en la cabeza, pero Aldous Huxley tiene esa idea de que el psicoanálisis, hoy tan válido, ¿no? Para muchas cosas, va a llegar el día en el que sea una pseudociencia, y tiene razón. Bueno, tiene un buen punto de vista o un buen punto de partida, porque un buen argumento ahí. Porque, o sea, se basan muchas veces en sueños y es que podemos interpretarlo así, y si vas con otro güey, otro de los psicoanalistas te dice otro punto de vista. Claro que todos tienen autores válidos y que tienen verdades, pues, pero se me hizo muy interesante repasar acerca de eso, ya siguiendo con el desvío de los temas, pues, pero más o menos en el mismo tema. Ajá, sí. Muy bien, pues si no hay algo más que agregar, alguien más quiera opinar, pues agradecemos la asistencia, que hayan compartido con nosotros esta presentación. Y pues bienvenido, Bernardo, qué bueno que estás aquí, muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias a todos por recibirme aquí, por venir, por darse lugar y por escuchar, pues, para los que no tenían planeado venir a una presentación de libro. Y ya si quieren, les digo cómo pueden adquirirlos. Lo estoy dando en 25 pesos, es un cuento nada más, está impreso en una impresora artesanal. Lo imprimimos una editorial emergente que tengo con unos amigos. Está engrapado, es una edición muy, muy valiosa, pues, desde mi punto de vista, porque tiene aquí viene seriado, viene foliado, solamente se imprimieron pocas unidades
Y este está en 150, la antología completa. Este cuento viene aquí dentro también. Así que si quieren una dosis pequeña o si quieren ya adentrarse al mundo Tras el pasón de una vez. de la sí, ahí ustedes deciden. Y aquí voy a estar para firmarles, para agradecerles y pues para saludarles. Ocasión especial, porque está el autor desde Guadalajara. Sí, ¿desde cuándo podemos?